Les invito a leer la palabra de Dios, libro de Proverbios, y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 8. Y dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Hasta allí. Puede tomar sus asientos. Hoy estamos iniciando con el libro de Proverbios desde el primer capítulo. Tomé esta iniciativa en esta universidad porque sabemos que estamos en una universidad evangélica. Este es nuestro campo de entrenamiento. Aquí hemos venido a entrenarnos, a prepararnos. Si somos realmente discípulos, hemos venido a prepararnos. No hemos venido a calentar silla. No hemos venido a ocupar un asiento más. Hemos venido a este lugar a prepararnos, a pulirnos, porque fuimos llamados a ser discípulos. No fuimos llamados a calentar silla, a hacer el bulto. Fuimos llamados a predicar el evangelio. Y los que somos discípulos aceptamos en esta universidad el mensaje de Dios. Por eso es que el Señor nos trajo hoy para prepararnos. Y aquí tenemos este libro compuesto por muchos y todos bajo la inspiración del Señor. Porque lo que tenemos frente a nosotros no es un libro cualquiera, no es el Corán, no es el libro Nuevo Mundo de los Testigos de Barrabá. Esta es la Santa Biblia, la palabra de Dios. El capítulo 1 del libro de Proverbios y sus primeros versículos dicen: motivo de los proverbios. Y aquí vamos a ver por qué razón Dios, bajo su divina inspiración, le da un libro tan importante del Antiguo Testamento a Salomón. Salomón, tal como dice el capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. David fue un poeta. Contribuyó, siendo instrumento de Dios, a escribir salmos, libro poético. Y posteriormente Salomón, su hijo, también bajo la inspiración divina, escribe un libro que es tan importante para todos nosotros. Primero, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes
inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El primer versículo de este capítulo 1, hace una declaratoria sobre el libro de Proverbios y cuán importante es para nosotros, porque nosotros amamos a Dios. ¿Quién es Dios? Jehová de los ejércitos, creador del cielo y la tierra. Ese es Dios. Y nosotros, como creyentes en Dios, no nos quedamos únicamente con el creer, porque fácil es ser un creyente, fácil es creer, pero no es tan solo creer, sino conocer quién es Dios. Alguien por allí se nos puede presentar y decir: yo creo en Dios, pero ¿lees la Biblia? La persona dice: no, yo no leo la Biblia porque ni conozco que es una Biblia. Tú le preguntas: ¿crees en Dios? Y él te dice: sí, pero ¿tú oras? No. ¿Te congregas en una iglesia? No. De vez en cuando voy a una misa, o cuando alguien se muere voy a un velorio, a un rezo. Dese cuenta que hay personas que quieren justificar su creencia en Dios únicamente por ciertas costumbres. Pero el creer en Dios no es únicamente justificarnos en decir creo y hasta allí. Cuando nosotros, reconociendo que existe un Dios, debemos tener presente que como creyente en ese Dios invisible debemos, porque es una responsabilidad, hablar con Dios y Dios hablar con nosotros. Tú hablas con Dios y Dios habla con nosotros. Ahora, ¿cómo Dios se manifiesta? Primero, por su palabra. Por eso, yo no puedo ser cristiano evangélico sin leer las Sagradas Escrituras. Usted no puede decir: soy cristiano evangélico y no leer la Biblia. Soy cristiano evangélico y no ora. Soy cristiano evangélico y no se congrega. Soy cristiano evangélico y no le predicas a nadie. Por eso Pablo, en una de sus cartas, resalta lo siguiente: ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo se salvarán si nadie le anuncia el evangelio? ¿Cómo sabrán que existe un Dios, un Jesús que es su Hijo, si nadie les predica? Por eso siempre resalto aquí que no hemos venido a hacer el bulto en la silla. Hemos venido a prepararnos. Y si conocemos a Dios y su palabra, Él nos dice que debemos hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que así como nosotros un día creímos porque alguien nos predicó de la palabra, nos enseñó quién era Dios, así también nosotros
debemos continuar con esa cadena, transmitirle un mensaje a los que no conocen a Dios, o a los que dicen, creo en Dios, pero hasta allí llegaron. El deber es de cada uno de nosotros. Por eso, el libro de Proverbios, durante todos estos recorridos, nos va a dejar claro, a través de la doctrina, porque lo menciona, a través de la sabiduría, la inteligencia, cuál es el buen propósito de Dios para cada uno de nosotros. Sin la lectura de la palabra, ¿cómo escucharemos la voz de Dios? ¿Cómo vamos a conocer doctrina? Por eso el mismo Jesús dijo, escudriñar las sagradas escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Por medio de las escrituras. Más tarde el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, ocúpate en la lectura, dedícate a leer, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por eso que hay una gran ventaja en leer la Biblia desde niño. Yo vengo leyendo la Biblia desde que tengo 12 años. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando yo no pensaba ni ser pastor, ya el Señor preparaba mi vida y dedicaba mis espacios libres a leerla. Y no solamente a leerla, sino a meditarla. Porque esto no es leer por leer, hay que meditarla, hay que estacionarse en el mismo capítulo, en el mismo versículo. Allí debemos estacionarnos para recibir la inteligencia, la sabiduría. Porque una de las cosas que Dios está más de acuerdo es tener un pueblo inteligente. Dios no quiere un pueblo bruto. ¿Sabe lo que es eso? Dios quiere un pueblo inteligente. El bruto no busca a Dios. El bruto, como Satanás, se dejó engañar por la maldad y luego engañó a una cierta parte de ángeles que se rebelaron contra Dios, y allí se formó la primera división, el primer golpe de estado. De allí surgieron muchos otros golpes de estado o divisiones. Por eso es que Satanás batalla para que la iglesia no tenga una enseñanza eficaz. Te hace perder la Biblia. Se te olvidó la Biblia en la casa. Se te olvidó en la silla de local de la iglesia. Satanás busca la manera de que el pueblo de Dios no escudriñe las sagradas escrituras. Y mayormente cuando tenemos el privilegio de estar en una universidad como esta, donde Dios ha capacitado, y lo digo no para mi gloria, sino para la gloria del Señor, donde el Señor me ha capacitado desde la niñez. Y aparte de eso, duré casi 5 años preso, y durante todo ese tiempo lo aproveché para estudiar la Biblia, hoja por hoja, capítulo por capítulo, versículo por versículo,
Por eso digo yo que la cárcel para mí fue una universidad. Allí el Señor terminó de pulirme a través de las enseñanzas. Para mí la cárcel no fue una vacación. Para mí la cárcel no era solo dormir y comer. Para mí la cárcel fue una universidad. Mientras que muchos se burlaban, se reían porque el pastor estaba preso, porque decían, es allí donde debe estar por pecador. Allá dentro el Señor estaba preparando mi vida. Es decir que cuando nosotros somos espirituales, aprovechamos la prueba. No solamente para llorar o quejarnos, sino que aprovechamos la prueba para meditar en la ley de Jehová. Resalto capítulo 1 de Proverbios, verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaraciones, palabra de sabios y sus dichos profundos. Muy interesante el inicio de Proverbios, pero quisiera aprovechar también de ir al libro de Josué. El libro de Josué, su primer capítulo. Veamos aquí cómo el Señor le habla al sucesor de Moisés. Capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú entregarás a este pueblo la tierra como herencia que he prometido, y la juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, subraya allí, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me detengo aquí, porque dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo preguntaría hoy, ¿cuántos quieren ser prosperados? Nadie quiere pobreza, nadie quiere ruina, nadie quiere tener relación con la miseria. Pero ¿cuál es la clave que el Señor le da a Josué? No te apartes de ella. Y cuando dice no te apartes de ella, habla más claro en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Habla de la ley, habla de la palabra de Dios. Es decir que para que el cristiano pueda surgir, progresar, debe meditar en la palabra. Una cosa es leer por leer y otra cosa es meditarla. Tú la lees y la meditas. Esto no es como una competencia. Vamos a leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Cualquiera lo puede hacer, pero se debe meditar en la ley de Dios.
Cuando yo agarro un capítulo, yo debo meditar en ese capítulo no solamente una vez, sino varias veces. Y lo que yo no pueda entender, por eso hay una universidad evangélica como esta. Por eso el pastor tiene el deber de responder a las preguntas, interrogantes que algún nuevo creyente, algún nuevo estudiante no logra comprender. En la casa usted no se va a poder nutrir. Por eso la Biblia demanda congregarse. El que se congrega recibe, logra entender la palabra, porque se necesita un guía, se necesita un maestro, alguien que esté capacitado para explicar las Sagradas Escrituras. Faltando a los servicios, usted no va a lograr entender la palabra. Únicamente se va a dejar llevar por lo que otro dice. Y cuando una persona se deja llevar por lo que otro dice, es posible que esa persona que se dedica a hablar de la palabra de Dios no está capacitada, sino que trastorna, tuerce la palabra. Y al torcer la palabra, la persona no recibe el evangelio completo, sino incompleto. Y cuando alguien recibe un evangelio incompleto, con el tiempo termina confundido. Y algunas de estas personas toman una decisión: me quedo mejor en mi casa, no soy miembro de ninguna iglesia, o viene Satanás y le lleva un falso profeta. Y entonces el falso profeta, como está más entrenado, porque eso es lo que pasa, que dentro de las sectas religiosas hay más entreno. La gente que son líderes entrenan, pero con doctrina de demonio. ¿Cuál es el problema de la iglesia evangélica? Tenemos poder para echar fuera demonios, tenemos el don de sanidad para sanar los enfermos, tenemos manifestaciones, algunos saltan, brincan, danzan, pero no tienen conocimiento de la palabra. Y por eso yo a veces medito, ¿qué razón o qué resultado tendrá una persona que danza y no conoce a Dios a través de las Sagradas Escrituras? Y entonces creemos que porque danzamos o movemos la mano así, ya tenemos todo, nos ganamos el cielo. Pero ¿cuánto tiempo tú dedicas a las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos textos bíblicos te has memorizado? Entonces pensamos que solamente por dar vuelta, brincar, danzar, ya nos ganamos a Dios. Y no es así. Mire lo que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Cuando yo he leído un capítulo, medito 1, 2, 3, hasta 7 veces. Para poder yo sentarme aquí y predicar, yo tengo que leer 1, 2, 3 y 4 veces y meditar, porque sé que el mensaje es primeramente para mí y luego para el pueblo. Yo no puedo sentarme acá o estar de pie predicando sin haber meditado en la palabra. Así yo haya leído la Biblia 2, 3 veces de Génesis y Apocalipsis, así yo haya pasado 5 años aprovechando en la prisión leer la Biblia, eso no quiere decir que ya yo lo sé todo y no necesito leerla. Pues sí, necesito leerla, meditar. Decía un famoso predicador de Puerto Rico, nuestro amado hermano Gille,
que él había leído la Biblia muchas veces y que él se sorprendía cada vez que leía, porque ese mismo capítulo que había escudriñado no se había dado cuenta de algo más que en ese mismo capítulo Dios le estaba ministrando. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los que estamos acá, por más que hayamos pasado un curso de Biblia, por más que hayamos pasado un instituto bíblico o una universidad, no podemos decir, ya yo me lo sé, no necesito leerla más. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que debemos meditar de día y de noche en ella. No todos los evangélicos lo hacen. Por eso es que ustedes miran cuántos evangélicos han desertado y se han dejado engañar por secta religiosa, porque no meditan en la palabra. ¿Cuántas veces le hemos enseñado aquí a este pueblo? No venga acá sin Biblia, sin bolígrafo, sin un cuaderno para tomar nota de los capítulos, los versículos, para meditar en ella. Para meditar en ella. ¿Por qué apuntamos? ¿Por qué escribimos? Para meditar en ella. Pero usted va a ver, los evangélicos hacen caso omiso al llamado que Dios le está haciendo. No escriben. No todo lo vamos a retener acá. Dios nos ha dado capacidad, pero no todo lo vamos a retener acá. No todo lo que el pastor va a predicar hoy, usted lo va a retener. Por eso es que para poder nosotros, ahora que vamos iniciando con el libro de Proverbios, debemos tener la precaución de traer acá, porque esta es una universidad. Se lo estoy repitiendo varias veces, porque yo no quiero tener acá un criadero de solo creyentes. Yo quiero preparar discípulos. Esta obra tiene una visión de levantar otras iglesias, tanto en Venezuela como en otros países. Yo sueño aperturar una estación radial en mi país, Panamá. Sueño aperturar una sede en Panamá. Pero necesito que salga un pastor venezolano, alguien que siente ese llamado a ser pastor y que Dios lo prepare en esta universidad. Y entonces lo enviamos a Panamá, enviamos a otros a Costa Rica, a Nicaragua, a El Salvador, a Belice, a los Estados Unidos. Yo no me quiero estancar únicamente con la sede acá. Yo no quiero estancarme únicamente en Venezuela. Quiero fundar otras iglesias. Pero ¿cómo usted, que aspira o desea ser un predicador de la palabra, no va a venir acá listo con la Biblia en mano, con bolígrafo y un cuaderno? ¿Cómo piensa prepararse? Es como a un hermano que Dios le dijo que iba a ser evangelista y ni se congrega. No le informa al pastor cuáles son sus actividades. Él dice que está predicando en la calle, que predique en las plazas, en los parques, pero no le informa al pastor dónde él está predicando. Se congrega una vez al tiempo. El Señor le pudo haber dicho, vas a ser evangelista, pero de esa manera está comenzando mal. Y eso es lo que está sucediendo en muchas otras organizaciones, iglesias donde dicen que hay profeta, regalan ministerio, tú eres pastor, el Señor me dice que tú eres evangelista, y ya la persona ya se cree que como se sabe un capítulo, ya soy evangelista. Por favor, se necesita pasar por esta universidad. Y así tengamos 10, 20 años en el evangelio. Yo no voy a decir, ya no necesito leer la Biblia. Hasta los más reconocidos predicadores como el que acabo de mencionar, se dio cuenta de que cada vez que leía un capítulo que anteriormente ya lo había leído por muchas veces, estaba descubriendo algo nuevo. Porque siempre Dios nos tiene rema nuevo, pasto fresco. Entonces
Entonces Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta allí. Ahora vamos al libro de Timoteo. Vamos a meditar un momento en este libro. Ve acá cómo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Es una orden, es una tarea, y enséñalo también. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo en los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en el chisme. Así dice. Pero acá pareciera que hay personas que vienen solamente a escuchar chisme o a escuchar qué dicen del pastor. Ya yo estoy más rayado que un tigre o que una cebra de África. Pero cuando una persona viene solamente a escuchar o a indagar o preguntar qué hace fulano o qué no hace, no está meditando en la palabra. Usted viene únicamente a calentar silla, a hacer bulto en la silla. Pero cuando nosotros no estamos pendientes de nada más, sino solamente de Dios, de su ley, su palabra, allí estamos adquiriendo raíz profunda. Para poder adquirir raíz profunda y soportar los vientos, los huracanes, debemos meditar en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Lo vimos en el libro de Josué. Ahora Pablo dice: esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La lectura. Yo no quisiera preguntar aquí cuántos leen la Biblia a diario, porque sé que la mayor parte de los que están acá no están escudriñando las Sagradas Escrituras. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para poder enseñar, yo debo prepararme. Para poder yo predicar, yo debo prepararme. Yo no voy a predicar solo como algunos, que eso da una pena. Usted escucha a otros predicadores, ¿cómo se expresan? Mal. Dicen que van a hablar de un tema y luego saltan a otro. Y usan la muletilla. Hermano, la palabra de Dios dice: aleluya, gloria a Dios. En el capítulo 4, aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre, ¿quién vive? Y la palabra de Dios dice en el capítulo 4 de Habacuc: aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y el capítulo 2 de segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1 dice: aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Ustedes ven como nosotros acá predicamos. Ustedes escuchan a los locutores de la radio, porque se ha tratado la manera de enseñarle adecuadamente cómo se debe enseñar la palabra. Eso no es como escuchamos en las otras radios supuestamente evangélicas o en los púlpitos, que empiezan a echar cuento y hablar de cuento. Que ayer me dolía la espalda, que ayer comí arroz, que hoy no comí nada, que ayer discutí con la vecina. Hermano, que tuve un sueño y estaba soñando que estaba en una playa. ¿Qué es eso? Así están los púlpitos, los religiosos,
Así dice que enseñan la palabra. No están enseñando la palabra. Por eso es que la gente se muere espiritualmente. Y está escrito: mi pueblo perece por falta de conocimiento a la palabra. Echan cuento los púlpitos. Echan cuento y cuento. La gente quiere alimentarse. Y es por eso que hay muchos neófitos. Pablo así lo dijo, neófitos. Dicen saber, dicen conocer las Sagradas Escrituras, pero solo echar cuento en el púlpito. Nada más. Ahora pasemos ahí mismo. Pero en la segunda carta de Timoteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo fue un hombre que dedicó su vida a leer. En cierta ocasión le dice a alguno de sus discípulos: tráeme los pergaminos, porque había dejado los pergaminos, es decir, eran las escrituras, las cuales Pablo a diario leía. Y por eso, con la revelación que Dios le daba y las profecías antiguas, vino Pablo a crear epístolas, las cuales hoy nosotros escudriñamos y hacen que la iglesia camine rectamente, porque la Biblia es el manual de Dios. Sin ese manual no vamos a poder caminar derecho. Caminaremos torcidos y nos dejaremos llevar por el laca, que es la lengua. Un mundo de maldad enciende un bosque y ha llevado a mucha gente al infierno. Pero cuando nosotros nos dejamos usar, como le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca. Es decir, que en nuestra boca debe solamente existir palabra de Dios. El verdadero cristiano tiene palabra de Dios. No es chismoso, no es murmurador, no es criticador. El mismo Jesús, refiriéndose a este tema, porque para poder nosotros entrar a profundidad al libro de Proverbios, tomen bien resaltar estos versículos para que vean el mandamiento dado por el propio Señor, porque no es un invento. Esto no es un invento que el pastor está inventando acá, no. Es que el Señor Jesús nos enseña como buenos estudiantes, como buenos discípulos, a escudriñar las sagradas escrituras. Él mismo se levantó un día en el templo y dice las sagradas escrituras que leyó el libro del profeta Isaías. Era todo Dios en la tierra. Es Dios. Y entonces, siendo Dios en la tierra, se levantó a leer el libro del profeta Isaías.
Cuando debería decir, no, yo soy Dios, yo no necesito leer la Biblia, yo soy Dios. Pero ¿por qué lo hizo? Para darnos ejemplo a nosotros. Si el maestro leyó el libro del profeta Isaías, ¿por qué hoy en día vemos a cristianos que profesan una fe y no conocen a ese Dios? Es triste, lamentable. Por eso que el evangelio está tan desvaluado. Las sectas están creciendo más con su doctrina de demonios. Y el pueblo cristiano que tiene poder, como ya lo dije, para sanar, para curar, para echar fuera demonios, no escudriñan las escrituras. Dan vuelta, danza, mueven las manos así y dicen que ya tienen el Espíritu Santo. Pero ¿cómo usted va a tener el Espíritu Santo si no lee la Biblia? Lea la Biblia. Ah, pastor, yo no sé leer. Pero la fe viene por oír. Y Dios te ha dado inteligencia. Y aunque no sepas leer, vas a memorizar lo que estás escuchando. Y al memorizar la palabra de Dios, la vas a decir, la vas a publicar. Porque tú no sabes leer, pero estoy atento escuchando la palabra. Y entonces la inteligencia de Dios te hace memorizar la palabra. Y muchos se van a admirar, pero ¿cómo es este que no sabe leer ni escribir? Pero ¿cómo se sabe la Biblia? Porque Dios da la sabiduría. Porque Dios es sabio. Dios es inteligente. Y si Él lo es, yo también lo seré. Dele un fuerte aplauso a ese Dios inteligente. Nadie podía engañar a Jesús por la tal razón de que Él mismo, como Dios en la tierra, aplicó la palabra, la leyó, la meditó, y por eso en la tentación, cuando el diablo le habló con la palabra, no pudo engañar al maestro. Escuche algo, estudiante. Satanás utiliza la Biblia para engañar. Me contaba un hermano, pastor, hay un brujo que lee salmos y cura a la gente con los salmos. ¿Qué usted tiene que decirme al respecto? Le dije, para mí no es nada extraño. Satanás usó la Biblia para engañar a Jesús. ¿Pero por qué utiliza los salmos para curar? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz y escoge algunos textos de la Biblia para engañar. Por eso es que el estudiante debe escudriñar las sagradas escrituras. Allí conocemos quién es Dios. Allí no nos dejamos engañar. Ahora sí, volvamos a Proverbios. El último versículo del capítulo 1, que sería el 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor no es miedo a Dios. Una cosa es que usted tenga miedo y otra cosa es que usted tema a Dios. Yo no puedo tenerle miedo a Dios, porque Dios es amor. Si obedezco su ley, Dios es amor. Dios es perdón. Yo no puedo tenerle miedo a un Dios de amor y perdón, pero sí puedo temerle. Y el temor es respetarlo. El temor es guardarme para Él, porque yo estoy esperando su venida. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La persona que teme a Dios tiene sabiduría. La causa
del temor a Dios es sabiduría, conocer. Por eso es que hasta las leyes se han sacado de la Biblia. Todo el que ha estudiado ley, que es abogado, sabe que las leyes se han sacado de la Biblia. Los jueces en los tribunales saben que las leyes se han sacado de la Biblia. Que algunos no quieren aplicarla porque no les conviene es otra cosa. Porque algunos quieren aplicar algo que bien les parezca. Pero en el cristianismo nosotros no aplicamos lo que nos parezca, aplicamos la ley de Dios completa. Por eso es que muchos caen mal con el evangelio, porque saben que en el evangelio la ley dice: no matarás, no adulterarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás el buey o la mujer de tu prójimo. Lo dice la ley. Entonces hay personas que no les gustan estas leyes porque saben que son adúlteros, porque saben que mienten a diario, son mentirosos. Imagínense, si todos viviéramos en la ley de Dios, no hubiera injusticia. Si todos practicáramos el amor aquí en esta iglesia, nadie estaría ofendido. Si todos aplicáramos el perdón, todos estuviéramos en santa paz. Pero no todos quieren perdonar, no todos quieren vivir en el amor, porque saben que en el amor no hay envidia, no hay celo, no hay contienda. El amor no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Y no todos quieren vivir en amor, porque les gusta la injusticia. Por eso que en la vida cristiana nosotros debemos aplicarnos la palabra. Si el amor de Dios está en mi corazón, yo no puedo estar sin perdonar a alguien que me ofendió. Si estoy en la ley de Dios, yo no puedo gastarme solamente de labio: te amo, te perdono, pero detrás lo sigues odiando. Porque fácil es decir yo te amo, te perdono, pero por dentro aplicaste la ley en tu corazón. Por eso no todos quieren ser cristianos, porque saben que la ley de Dios se aplica. Y el que está aquí y no quiere que la ley de Dios esté sobre ti, pobrecito, porque era mejor no haber conocido el camino de Dios, que después de haber conocido, volverse atrás de su santo mandamiento, que es la ley. Y entonces ese hombre que conociendo la palabra es considerado como el perro que vomita y luego se vuelve a comer su vómito. Es considerado como la puerca que es lavada y se revuelca en el lodo. Porque conociendo la palabra no la guarda. Sigue con el odio, sigue con el rencor, sigue con aquello que hay en su corazón que estorba su vida espiritual. Y por eso yo hoy nuevamente lo resalto: el pedazo de carne está sentado allí, pero el corazón no está. Su carne está allí haciendo el bulto, pero su corazón no está, porque odia, porque está pensando hacer mal. Al salir de este servicio, ya usted maquinó, pensó hacer algo que no es agradable a Dios. Su cuerpo está, pero su corazón no está. Y para poder yo entender la ley de Dios, como dice aquí este último versículo del capítulo 1 de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para poder yo tener la sabiduría, yo debo tener el corazón acá. Acá. No es tan solo el pedazo de carne, yo debo tener el corazón aquí. Debo abrir mi corazón a la ley de Dios.